De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos pues al principio del programa, hoy vamos a sostener un interesantísimo conversatorio con el doctor Julio Luciano, quien es médico, doctor en medicina. Julio es vicesecretario de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué hemos decidido invitar al doctor Luciano al programa hoy? Señores, por el escándalo que se ha armado con el SENASA. La Fuerza del Pueblo hizo una denuncia que se ha posicionado como el principal tema de interés nacional la última semana en República Dominicana, y el gobierno, el presidente Luis Abinader y los funcionarios han dicho que eso es una mentira de la Fuerza del Pueblo, que el SENASA no está quebrado, que el SENASA simplemente necesita más inyección de recursos, y esto ha generado un amplio debate que todavía se mantiene en la palestra pública y uno no sabe hasta cuándo se mantendrá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de prácticamente 8 millones de afiliados en el SENASA. Imaginen ustedes que colapse el SENASA de una manera definitiva. Eso sería el colapso de la salud en República Dominicana. Doctor Luciano, buenas tardes, bienvenido a Los Defensores. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a su prestigioso programa. Y que nombre Los Defensores. Y extendemos un saludo a sus televidentes. Estamos aquí prestos para vertir las opiniones al respecto, en pos de que la población se edifique más sobre la problemática del Seguro Nacional de Salud y de otros temas de salud. Doctor, cuando la Fuerza del Pueblo, específicamente la Secretaría de Salud, hizo esa denuncia, eso estremeció la opinión pública y el país. Y se ha posicionado el tema y la gente hasta cierto punto tiene preocupación por la salud en el país, específicamente por ese seguro, por lo que dije. Estamos hablando de aproximadamente 8 millones de personas. Pero el gobierno salió a desmentir y a tratar de descalificar esa importante información que ustedes ofrecieron. Háblenos un poquito sobre la realidad del SENASA y qué usted entiende que se debe hacer ahí para ver cómo se recupera la confianza en esta importante institución. Bueno, el origen del Seguro Nacional de Salud se remonta a la Ley 8701, que establece 3 regímenes en la seguridad social: el régimen subsidiado, el contributivo subsidiado y el contributivo. Pero los que siempre han funcionado son el subsidiado y el contributivo. Eso significa que el Estado está en la obligación de proteger en términos de salud a aquellos que no cotizan, a aquellos que no trabajan, a personas y familias carenciadas. Y estos acuden a los hospitales públicos, a los centros de salud pública, toda vez que esa es una obligación del país de proteger a esa parte social. Y el régimen contributivo, que son aquellos que trabajan, que cotizan, donde el trabajador aporta un porcentaje y el empleador otro porcentaje. Son los que están en las famosas ARS, que puede ser pública como el Seguro Nacional de Salud, pueden ser privadas y pueden ser mixtas. Esta fue concebida en el año 2001, fue acreditada en el 2002, sin embargo, fue en el 2005 mediante resolución que se le otorgó la habilitación definitiva a través de los mecanismos correspondientes de la Superintendencia de Seguros y Riesgos Laborales. Y recordemos que en esa época fue el doctor Leonel Fernández, en el 2005, con esa visión de estadista que pudo plasmar tanto en la ley como en la práctica la atención adecuada, como lo establece la misma ley en su artículo 158, que dice que en el caso de que las ARS tengan alguna dificultad o tengan un problema, es la CISALRIL la que le corresponde intervenir para establecer los correctivos del lugar de acuerdo al asunto que se esté presentando. Pero más importante, en el artículo 159
de la ley 8701 establece que una de las principales funciones del Seguro Nacional de Salud es garantizar un servicio de salud adecuado, oportuno y satisfactorio. Doctor, se está hablando de ustedes cuando hicieron la denuncia, la rueda de prensa, ustedes hablaban de un déficit de aproximadamente 3.000 millones de pesos. ¿A qué ustedes le atribuyen el déficit que tiene SENASA hoy? Ustedes podrían decir, bueno, que es que no hay programación, es que no hay coordinación, es que hay una falta de gerencia a todos los niveles, pero de manera específica, esos 3.000 millones de pesos del que ustedes hablan de un déficit, ¿a qué se debe específicamente? Bueno, puede tener varias aristas, pero nosotros de entrada observamos una falta de planificación, improvisación, y eso conlleva otras consecuencias que la ha llevado a ese déficit financiero, que no lo decimos nosotros, sino que la misma CISALRIL, el mismo gobierno, establece la cifra de 3.332 millones en estos momentos de déficit. ¿Y qué pudiéramos orientar para los fines de esos correctivos? Bueno, eso hay que necesariamente intervenir la CISALRIL, que legalmente es la que está facultada para los fines, y que sea objeto de una auditoría, que la puede hacer o que la debe hacer la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, para que de ahí salga exactamente qué es lo que está pasando. Pero una Cámara de Cuentas que la puso el PRM, ¿y usted cree en esa Cámara de Cuentas? Bueno, pero institucionalmente, legalmente es lo que tenemos, el pueblo juzgará. No hay muchas esperanzas, pero no podemos decir que la haga otro más que ellos. Realmente no es mucho lo que se puede esperar, pero eso es lo que corresponde. El superintendente de salud dijo que no, SENASA no quiebra, porque SENASA es una institución del Estado. ¿Qué interpretación le da usted a esa declaración de Seara Hatton? Ese es un discurso que más bien lo que está en la misma línea del presidente Abinader, que los funcionarios se acogen a la línea de él, a lo que él dice, porque el presidente no ha sido diligente, no ha sido capaz para decir, bueno, vamos a ver qué pasa y más adelante estableceremos los correctivos. No, los funcionarios lo que hacen es que como ve que el presidente le tira, como decimos popularmente, un paño con pasta, entonces sencillamente ellos siguen en la misma línea. Pero eso no es una mera denuncia, eso es una situación real que siempre han querido, que cada vez que se toca un tema social, porque la Fuerza del Pueblo es una institución política veedora, nosotros hacemos las funciones de veeduría social para que precisamente se corrijan las cosas que están mal. Ustedes, yo creo que dieron un paso trascendental con hacer esa denuncia y se ha posicionado en la palestra pública. Ahora, ¿cuáles son los pasos siguientes? Porque también hicimos la denuncia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pedir la renuncia del director, vamos a pedir que se investigue más a fondo, o ustedes tienen programado hacer algunas manifestaciones frente a esa institución, porque también hicieron la denuncia, ¿qué prosigue ahora? Las circunstancias dirán, dentro del marco de lo que establece la ley, de lo que la legislación, la norma nos permiten, seguir haciendo denuncias y observando cuál es el comportamiento del gobierno, porque no podemos dejar a la población a merced de las decisiones de Abinader y sus funcionarios, que en este caso y en otros han demostrado que no le importa para nada la suerte del pueblo. Tenemos 5.7 millones de dominicanos y dominicanas en el régimen subsidiado y tenemos más de 1 millón que pertenecen al régimen contributivo de ARS en términos de atención de salud, que no podemos en lo absoluto dejar que ellos sigan diciendo lo que desean, porque está demostrado que lo que ha conllevado a todo esto es una falta de planificación, una mala gerencia, un problema financiero, y de ahí viene que una auditoría nos dirá qué ha pasado y qué pudiera estar pasando, y si lo dejamos así, entonces pudiera ser peor. De hecho, el aviso de la Fuerza del Pueblo, estar siempre atenta a los problemas sociales,
unido a la población en sus carencias, es que hace que el gobierno enderece muchos entuertos, porque de lo contrario pudiésemos estar viendo no solamente una crisis, sino un colapso total del Seguro Nacional de Salud, cosa que la Fuerza del Pueblo no puede permitir, porque eso no es una institución del PRM, son instituciones que están para el servicio de la población, independientemente de a qué organización pertenezcan. Doctor, ¿cómo repercutiría eso de una manera directa en el afiliado, en el de a pie, en el infeliz, en el hombre de barrio, el hecho de que SENASA colapse realmente? Mire, esta es una pregunta que usted me la va a responder luego de la pausa. Vamos a la pausa y retornamos en breve en Los Defensores. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios que crea un equilibrio entre propietarios e inquilinos, y de inmediato se decidió hacer una vista pública a fin de que todas las personas que deseen expresar sus opiniones puedan hacerlo. Además, el Pleno convirtió en ley el proyecto que dispone que la Biblioteca República Dominicana sea una dependencia del Ministerio de Educación. También fue refrendado en primera lectura el proyecto de ley que establece un incentivo financiero y educativo a médicos especialistas que ejerzan en las provincias fronterizas. Asimismo, la comisión bicameral que estudia los proyectos de Código Penal se declaró en sesión permanente para dotar al país de una ley penal actualizada. En otro orden, el Departamento de Recursos Humanos de la institución realizó el taller Innovación y Sostenibilidad en la Administración Legislativa, impartida por Maribel Lorenzo, y 37 comisiones se reunieron durante toda la semana. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Estamos conversando con el doctor Julio Luciano, quien es médico en ejercicio, un profesional de una dilatada carrera, y el tema en cuestión es el SENASA. Ya ustedes vieron en la primera parte de la entrevista cómo el doctor hizo un despliegue de ideas desde mi óptica, y así lo entiende el pueblo, contundente, porque es un conocedor a carta cabal de lo que se mueve ahí y de cómo funciona el sistema de salud en República Dominicana. Antes de la pausa, le preguntamos al doctor Luciano que cuál sería el efecto, cómo sentirían los ciudadanos de a pie que están en el SENASA el colapso de esa institución, doctor. Bueno, de muchísimas maneras, pero de manera directa. En el régimen subsidiado, las personas de a pie, las personas que solo tienen opción de ir a los hospitales públicos, se encuentran con que en los hospitales no hay insumos, no hay instrumentos, no hay equipos, porque la mayoría de los recursos que entran a los hospitales públicos precisamente es el Estado que lo aporta a través de la per cápita de los subsidiados, y como tal entonces esos pacientes viven rebotando. Si van al hospital, no solamente lo mandan a otro Doctor, lugar. cuando usted dice rebotando, ¿a qué se refiere? Eso se refiere a que un paciente, una persona va a un hospital y de ahí no tienen los mecanismos para atenderlo y lo envían a otro y de ese lo envían a otro. Le dicen, mira, usted le recetaron un medicamento, pero el seguro no lo cubre. Exacto. Eso es un rebote, ¿a eso usted se refiere? Si le van a hacer, se le corresponde hacerle una cirugía o una operación. O una placa o cualquier estudio. Un estudio. Doctor, pero por eso es que yo veo que muchas veces la gente dice que el seguro no me cubre y que me devolvieron y que ven en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Es una cosa insólita. Exacto. Eso en el subsidiado.
que terminan gastando de su bolsillo recursos que no tienen, que tienen que empeñar quizás algún efecto que tienen en su casa para poder solventar esa situación de salud. Pero en el régimen contributivo, en la ARS SENASA, resulta que hay muchas trabas. Anteriormente, una persona, si lo iban a operar de una hernia, el médico y el centro, bueno, operaban a ese paciente de una hernia, sustentaban su expediente, luego el seguro iba, auditaba ese expediente y le pagaba aproximadamente en un mes, unos días, quizás 5 o 10 días después. Ahora resulta que el paciente tiene que esperar la autorización del SENASA, del seguro, para poder ser operado. Y le pagan a los 4, a los 5, a los 6 meses, tanto a médicos como a instituciones. Ay, ay, ay. Y a la farmacia por igual. Doctor, pero ahí está el problema, porque si no se le está pagando a los proveedores y usted tiene una deuda, por decir algo, de 100 pesos con un proveedor, y es un proveedor que no tiene quizá la suficiente fortaleza para despacharle 100 más a 5 o a 6 meses, pues ahí es que está la respuesta de por qué el colapso o por qué la situación por la que atraviesa el SENASA. Es muy simple, porque si, por decir algo, yo le vendo o le facturo al SENASA Biturí o Gasa, pero tienen 6 meses que no me pagan. Entonces, si no me está pagando a mí recurrentemente a un proveedor, pues obviamente me llevo a la quiebra y por vía de consecuencia es un medicamento, es un insumo que no le va a llegar de manera adecuada. Entonces, esos 3.000 millones de pesos de lo que ustedes hablan podrían estar por ahí, doctor. Así es, pero además, licenciado Medrano, Valentín. Bueno, lo que pasa es que tenemos un amigo muy, sí. muy estrecho. Resulta que muchas instituciones, suplidores y proveedores que tienen que ver, que están vinculadas directamente con el servicio de salud, en términos del SENASA, es que están al borde de la quiebra muchos. Tan así que luego de la Fuerza del Pueblo dar la información, se han acercado y nos han llamado y nos han dicho que qué bueno que hicimos porque nadie hablaba por ellos, y entonces algunos lo están llamando ya para decirle por lo menos cuándo le piensan pagar. Eso significa que de alguna manera y por algún lado se han ido los recursos, porque un gobierno que ha tomado más de 40.000 millones de dólares prestados, las recaudaciones internas que han aumentado porque ellos lo han subido todo, en algún lugar se ha ido ese dinero, porque no hay una sola obra que se pueda decir esta obra de importancia la hizo el PRM. Doctor, ¿cómo usted evalúa? Usted fue director de un importante hospital del país. Yo diría que es un hospital regional, el Pina, Juan Pablo Pina, así es, de San Cristóbal, pero usted se mantiene permanentemente en estos temas de salud monitoreándolo. ¿Cómo usted evalúa a grandes rasgos la salud del país hoy, en el año 2025? En crisis total, en un descalabro de los servicios, porque es indudable, la población lo sabe, porque lo vive a día, de que este gobierno todo lo que toca lo daña, lo destruye. Si vemos la salud en crisis, la educación en el suelo, el transporte ni decir, el metro destruido, el teleférico por igual, la electricidad, la energía eléctrica también. No hay un solo servicio público que Luis Abinader y el PRM no lo hayan deteriorado. Entonces, le decimos al presidente Abinader, él tiene que intervenir, él debe intervenir de inmediato para que esa situación se mejore, porque la población no aguanta más y nosotros lo que queremos es que haya un servicio de calidad para que la población pueda acudir a los centros de salud, a las farmacias y a todos los servicios que le corresponde. Por eso nosotros insistimos en que las personas que han sido incorporadas al régimen subsidiado tienen el derecho a estar ahí. No se debe sacar a nadie del seguro porque el Estado tiene los recursos suficientes para solventar económicamente. Lo que pasa es que hay que mejorar la gerencia y esa gerencia va a contribuir a que los recursos se destinen de manera adecuada, priorizando los gastos y la inversión, no con un grupo de botellas a nivel de alta jerarquía que hace
que los recursos no rindan, porque él dijo que los recursos que le rendían los chelitos, pero eso solo fue discurso. Ha pasado que la población en todos los servicios públicos que busca tiene una negación de los mismos y por lo tanto nosotros estamos en la fuerza del pueblo para garantizar que eso sea así, para hablar por la población, por aquellos que no tienen voces, por aquellos que buscan y no encuentran. Entonces nosotros somos parte del pueblo y nosotros tenemos todos los días que estar atentos como veedores de la cosa pública y de la administración pública para que esos dominicanos y dominicanas, sobre todo los carenciados, los pobres, los que tienen menos recursos para pagar de su bolsillo los servicios, que sean atendidos adecuadamente, como manda la ley y como también en términos humanos es mandatorio. Doctor, hemos escuchado, yo soy un hombre de campo, y en el campo mío los viejos decían mucho, cuando el río suena es porque agua trae. Se está escuchando como un ruido de un desabastecimiento en las farmacias del pueblo. La gente va a comprar una pastilla para la presión, una pastilla para el dolor de cabeza, una pastilla para un dolor muscular y no hay un medicamento para la insulina, para el azúcar, que es la insulina. Y usted sabe que usted más que nadie como médico sabe que cuando un enfermo de diabetes, un paciente de diabetes no se medica a tiempo, eso repercute negativamente en otra parte del organismo. ¿Qué usted cree que puede estar pasando como médico de profesión? Porque hace 6 años no se escuchaba, hace 7 años no se escuchaba. Un desabastecimiento en la farmacia del pueblo. Doctor, ¿qué está pasando ahí? Ahí volvemos a la improvisación. Es producto de la ineficiencia, de falta de planificación. Normalmente cuando se trata de medicamentos, eso conlleva un levantamiento de qué es lo que hace falta, cuál es el consumo habitual y eso a su vez una licitación. Esa licitación lleva tiempo. Por lo tanto, los incumbentes que tienen que someter esos procesos de licitación tienen que hacerlo con tiempo. Y resulta que ellos, cuando ya tienen el problema encima, que no tienen abastecimiento, que no hay en los almacenes, en los depósitos, que no tienen en existencia los medicamentos y los insumos, el material gastable. Entonces, ¿qué piensan hacer? Recuerden lo que pasó en Pasaporte. Eso es el mismo esquema, es improvisación y falta de planificación. Y no sabemos qué puede ocurrir más allá. Por eso nosotros insistimos que son instituciones que merecen una auditoría para saber de lo que salga de esa auditoría, qué es lo que realmente ha estado pasando. Doctor, mire, hay un tema importante que no puedo desaprovechar su visita a este espacio. ¿Qué ha pasado con la medicina los últimos 20 años? Que uno como paciente, yo sé que es una pregunta un poco difícil para usted, la que le voy a hacer ahora, que uno como paciente percibe que ustedes los médicos han perdido un poco la sensibilidad, han perdido un poco esa parte humana, ese juramento hipocrático que hicieron en un momento determinado, y lo que uno percibe es como que el médico todo lo que respire dinero. No, ya los médicos perdieron la parte humana. El médico es un comerciante, el médico es un empresario. ¿A qué usted le atribuye que el ciudadano ha comenzado a percibir al médico como un tipo lejano, como un tipo indiferente que lo único que anda buscando es dinero, cuando hace 25, 30, 40 años, un médico, hablar de un médico era una cosa extraordinaria? Eso se ha ido perdiendo. Me gustaría escucharlo y le voy a dejar el tiempo que usted necesite para que usted diserte sobre el particular a grandes rasgos. Bueno, es evidente que los tiempos, por un lado, han cambiado con relación a que en ese tiempo la inversión que se hacía para uno mantener una profesión, el costo era quizás muy diferente a hoy en día. Para usted proveer un servicio hoy como médico, usted debe de estar montado para estar a tiempo a darle el servicio al paciente, debe vestir más o menos bien, porque si usted viste mal y usted viste en calizo, posiblemente ese mismo paciente no va a tener confianza de volver donde ese médico. Eso es por un lado. Es decir, que el tiempo de Hipócrates
eran unos tiempos más llevaderos, no teníamos todos estos gastos en que hay que incurrir para precisamente poderle prestar el servicio a los usuarios. Eso por un lado. Y por el otro lado, precisamente todas estas trabas que a veces el sistema, sobre todo actualmente, le presenta a los prestadores de servicios de salud, entiéndase los médicos y otros de otras áreas también, porque están los odontólogos, están los psicólogos, están las enfermeras, todos los trabajadores de la salud. Resulta que si un centro médico o a un médico le tienen 5 o 6 meses que no le pagan, después de haber hecho 30 procedimientos, haber dado 500 consultas y duran 6 meses para pagarle, posiblemente ese médico con mucho amor, porque hay filantropía, todavía hay muchos médicos que atendemos a un paciente de manera gratuita o de manera, diríamos, humanizada, que no necesariamente vemos la parte económica en principio, pero lo económico indefectiblemente tiene que estar presente para poder precisamente subsistir. Y esa es una de las cosas que estas acciones de gobierno como este contribuyen a que se vea acentuado, porque entonces aquellos prestadores de servicios, tanto personal como centros de salud, se ven en la obligación de posponer o de no dar un servicio, y el afectado es el usuario, porque el usuario no piensa cuando va a un lugar donde le atendieron quizá 4 o 5 veces y no han recibido ningún monumento, ningún aspecto de dinero financiero. No piensa que es el presidente y que son las instituciones del Estado que no están funcionando. Doctor, finalmente, en este interesantísimo conversatorio que entiendo ha sido muy edificador para el pueblo y para el país, hablemos un poquito de política en estos minutos que nos quedan. A lo interno de la fuerza del pueblo hay un rum rum, hay un ruido, hay una corriente que apoya a Omar Fernández. Eso no se puede ocultar. ¿Qué usted opina de esto? ¿Quién será el candidato de cara al 2028? ¿Qué opina Leonel Fernández sobre este particular? ¿Qué opinan los médicos? ¿Es sano a lo interno de la fuerza del pueblo que se levanten otros liderazgos? ¿Que se sienta que la sociedad perciba esa competencia? ¿Qué usted opina sobre ese particular? Primero, la Fuerza del Pueblo es un partido democrático, abierto, y el demócrata número 1 a carta cabal es el doctor Leonel Fernández Reina. Por lo tanto, es saludable que en un partido como la Fuerza del Pueblo hayan aspiraciones. Eso es normal. Pero estoy seguro que de manera institucional también el partido sabrá elegir para el 2028 en su momento el candidato, y el que decide el partido. Ahí iremos todos los fuerzas pueblistas y la mayoría de la población que está esperando en que la Fuerza del Pueblo sea gobierno a partir del 2028. Y si el candidato Omar, esa será la actitud de todo, usted igual. Si el candidato es Omar, la Fuerza del Pueblo se alineará con lo que el partido decida. Gracias, doctor Julio Luciano, médico, abogado, un profesional de una dilatada carrera, y venga siempre que este programa es suyo. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a la pausa, no se muevan de sus asientos y disfruten la interesantísima sección de don Nelson Gómez y hablemos de marketing, que hoy escuché por ahí por los pasillos que viene con una encuesta que van a remover todo a su paso. Vamos a la pausa y retornamos en breve. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios que crea un equilibrio entre propietarios e inquilinos, y de inmediato se decidió hacer una vista pública a fin de que todas las personas que deseen expresar sus opiniones puedan hacerlo. Además, el Pleno convirtió en ley el proyecto que dispone que la Biblioteca República Dominicana sea una dependencia del Ministerio de Educación. También fue refrendado en primera lectura el proyecto de ley que establece un incentivo financiero y educativo a médicos especialistas que ejerzan en las provincias
defensas fronterizas. Asimismo, la comisión bicameral que estudia los proyectos de Código Penal se declaró en sesión permanente para dotar al país de una ley penal actualizada. En otro orden, el Departamento de Recursos Humanos de la institución realizó el taller Innovación y Sostenibilidad en la Administración Legislativa, impartida por Maribel Lorenzo, y 37 comisiones se reunieron durante toda la semana. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando.